Hola, yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Hay una razón por la que casi no hablo sobre juegos de Zelda a diferencia de otras franquicias, y creo que si son perceptivos, pueden adivinar por qué. Obviamente no soy el único en decir esto en todo el planeta, pero yo amo Zelda. Y no es para menos, es una franquicia que sigue innovando desde hace más de 3 décadas y ha sido de los más influyentes tanto para el mundo abierto como de los dungeons en videojuegos. Sus diseños de puzzles combinados con mecánicas de exploración y combate es como lo ha posicionado como una de las mejores franquicias de toda la historia de los videojuegos, algo que dije en el video de Breath of the Wild. Muchísimos desarrolladores siempre terminan referenciando a Zelda por su diseño innovador en cualquier videojuego. Yo lo he hecho y es normal. Y para ponerle la cerecita del pastel, su estética e historia juntan todo lo antes mencionado para crearnos todavía más inmersión y un sentimiento de inclusión en su lore que nos hace involucrarnos en enciclopedias, en teorías y las conexiones de las muchas líneas temporales, así como de las interpretaciones filosóficas de algunos juegos, cosa que también lo dije, pero en el video de Link's Awakening. Y a ver, ay Dios, están a punto de matarme por lo que voy a decir, pero aquí va. Zelda ha significado para mí como una franquicia que casi logra todo lo que quería mostrar. Y a ver, yo sé que esto es muy egoísta de mi parte decir, todo más dedicándome a lo que hago y pues encantándome sus propios juegos. Mi primer videojuego de Zelda fue Twilight Princess, a pesar de que yo sabía de la existencia de otros juegos de Zelda, como obviamente Ocarina of Time y Majora's Mask. Y obviamente la nostalgia por este juego me atrapa de forma muy peligrosa. Pero con el tiempo fui jugando todos los juegos y poniéndome en contexto del lanzamiento de cada uno para disfrutarlos. Y me fui dando cuenta que muchos han sido excelsos para el año que salieron y para lo que quisieron innovar a pesar de las tendencias que les tenían impuestas. Por lo mismo, es que analizándolos y viéndolos en retrospectiva, tiendo a apreciar mucho más a las entregas 2D, porque son los que mejor han podido crear este balance del que les estoy hablando. Tal vez a niveles intermedios de emoción, a diferencia de lo que pueden dar mucho los juegos en 3D. Los entiendo, no es el mismo sentimiento de Ocarina o Twilight, pero balanceados a fin y al cabo, como meramente un videojuego. Y vamos a hablar de este balance más adelante en el video. Pero con todo lo que estoy diciendo, a lo que me refiero es que históricamente, cuando un juego resalta extraordinariamente en algún aspecto, comienza a flaquear en otro. Es difícil lograr que una franquicia tan ambiciosa esté equilibrada todo el tiempo, en cualquier aspecto de su diseño hasta de su historia, y de eso se trata esto. Pero luego hay juegos que pueden romper esta balanza y se llaman Skyward Sword. La franquicia de Zelda siempre ha tenido un trato especial por parte de la audiencia, y a veces eso es malo, porque se le perdonan pues muchas cosas. Y eso es algo que siempre trato de evitar decir porque me pueden mandar a querer matar por esto. Pero ya lo dije, así que bueno. La queja al poco tiempo de haber salido Skyward Sword fue que la gente sentía que la franquicia no había avanzado en nada, y al contrario había hasta retrocedido en algunas cosas. Esto es hasta una cierta y triste enfermedad que si te pones a analizar siempre estuvo presente en cada entrega de Zelda después de Ocarina of Time. Como si nadie se ha podido comparar con el legado que ha dejado en la misma historia de los videojuegos Ocarina of Time. Esto que voy a decir es lo que la gente llegaba a opinar en el momento de la salida de las entregas. No es algo que yo personalmente comparto, pero quiero que vean lo que estaba pasando en esa situación. Majora's Mask no era considerado como la mejor secuela para un juego como Ocarina. Wind Waker infantilizó la tonalidad oscura que tenía Majora's. Twilight no tenía el mismo encanto que Wind Waker. Es decir, es como si cada juego de Zelda siempre es peor que el anterior. Ojo, para la audiencia. Así que Zelda ha sido una franquicia que reaccionaba ante el público y ha tenido poco espacio para innovar a pesar de que siempre lo ha hecho. Esto es irónico como franquicia. Y bueno, con esto dicho, no podemos negar que su trato especial existe porque propiamente es una franquicia especial, porque cada juego ha tratado de poner algo nuevo en cada uno. Es exactamente lo que muchos juegos de otras franquicias de Nintendo han hecho siempre, pero es más notorio siempre en Zelda y en Mario.
Definitivamente, Skyward Sword es el videojuego de Zelda más divisivo y controversial de la historia de Zelda, claro. Es divisivo porque hay un sinfín de opiniones acerca de este juego, tanto positivas como negativas, defendiendo lo que hace el juego bueno y lo que simplemente lo destruye o lo saca de contexto de los demás juegos de Zelda. Y hasta en cierto punto entiendo todas las opiniones que se han dicho, incluso de un amigo cercano que dice que es su Zelda favorito. Lo entiendo, pero no lo comparto. Y de aquí empezamos. Entendamos el contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Así que acompáñenme con esto y es hora del contexto. Los juegos de Zelda siempre habían tenido una queja, sea el juego que sea, siempre hay una queja. Todos los juegos de la franquicia, incluido Breath of the Wild, son respuestas a lo que la gente ha buscado y Nintendo ha reaccionado de alguna manera hacia lo que se está pidiendo, pero con sus toques de diseño y búsqueda de innovación. Ocarina of Time fue la obvia necesidad de tener un juego en 3D por completo, a diferencia de A Link to the Past. Pero la gente ahora quería un mundo mucho más grande por explorar, así que para eso existió Wind Waker. Y después la gente quería algo más oscuro y edgy porque #2000s, y por eso existe Twilight Princess. Desde siempre, la gente quería cada vez más énfasis en el combate, que hubiera más secuencias con las espadas y peleas para sentir la epicidad que puede dar Zelda. Y pues Nintendo volvió a responder. Entra Skyward Sword. Lo curioso aquí no es simplemente los focos rojos que si te pones a analizarlo en retrospectiva, puedes notarlos en las conferencias de la E3, cosa que en su salida no nos habíamos fijado o no queríamos verlo. Sí, ya saben a qué me refiero. Skyward Sword es un juego que, así como otros de Nintendo, fue afectado en su diseño de juego por la insistencia de los controles únicos de su propia consola. Ya saben, juegos que si no era por eso, literalmente tendría mucha mejor accesibilidad a todos los jugadores y por ende haciéndolos muchos mejores juegos de lo que terminaron siendo. Esperen, disculpen, perdón. Sí, perdón por eso. Esto es un tema que ha cambiado para Skyward Sword con su remaster y lo vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Pero primero entendamos uno de sus problemas originales, los motion controls. Yo no había vuelto a jugar esto desde, yo creo que 2014 o 2015, no sé, y simplemente era porque no quería volver a utilizar los controles y lo que conllevaba sus propias mecánicas de movimiento y del combate o de usar bombas que ruedan. Y otra vez, ya no es un problema en el remaster, así que quédense conmigo todavía, estamos hablando de los problemas originales. El punto del sistema de combate de este juego es tratar cada secuencia de combate como un puzzle en miniatura, si quieren verlo así. Y eso es brillante, porque eso significa un combate literalmente en la vida real. Pero de la idea a la ejecución hay mucha área gris que puede o no resultar en dependencia de cómo se vive esa experiencia. Diseñar videojuegos es un constante balance entre los diferentes aspectos que sostienen y son más obvios del mismo videojuego. Y en el caso de los juegos de Zelda, han sido siempre tres pilares principales que enfocan todo su diseño de juego. Y cuando vemos históricamente y a un nivel muy general de cómo han sido los enfoques de cada uno de los juegos principales de Zelda, vemos que empieza a existir un cierto patrón muy claro que terminó cayendo en los hombros de Skyward Sword. Y no creo que esto solo quedó hasta este juego. Sigue siendo el mismo problema con juegos que vinieron después. Es completamente normal, pero aquí fue el punto al que llegó Skyward Sword. Aquí comienza pues el dilema. La idea de la exploración en Skyward Sword era que fuera muy similar a la exploración de los Metroidvanias. Eso significando que el jugador tenía que navegar y regresar a varias áreas clave para poder acceder a nuevos caminos. Esto es totalmente la misma metodología de este género y no es una mala idea para un juego de Zelda si te pones a pensarlo, mucho menos si es un juego en 3D. Es decir, Metroid Prime lo logró y todavía siendo en primera persona. Claro que se puede hacer, pero estamos lidiando aquí con un producto que resultó forzando a los jugadores a regresar a explorar linealmente las mismas áreas por los mismos caminos en una franquicia que había evitado hacer eso históricamente. Y al contrario, los había hecho sentir en mundos mucho más grandes hasta ese momento. Ahora faltaba el sentimiento de explorar y descubrir orgánicamente el mundo. Algo que puede ser muy parecido, pero a la vez terminó siendo uno de los puntos que más notan esto que quiero decir. Por ejemplo, Epona es una gran acompañante y método de exploración porque puedes llegar a casi cualquier parte gracias a ella. Y algo mucho más importante es recalcar que puedes llegar a varios lugares sin ella, pero su ayuda se siente al punto de hacer el mundo mucho más grande de lo que realmente es. Podríamos argumentar que la exploración de Skyward Sword se puede llegar a sentir como Wind Waker, ya que es limitante a que solo puedes llegar de punto A a punto B. Y sí, hasta cierto punto es cierto.
Pero la gran diferencia, y que hace muy distinta la experiencia, es que en el camino en medio del mar de Wind Waker podrán existir enemigos o distracciones que hacen que el mundo se sienta más vivo. Volar en Skyward Sword no aporta nada más que tener una sección para volar, pero a nivel de mecánicas no se conecta con nada más. Podría funcionar exactamente lo mismo volar que un fast travel, como en cualquier otro juego. Y esto habla que esta mecánica estaba excelente en papel, pero no tanto en ejecución. Tanto en Ocarina como en Wind Waker, no es solamente usar un medio de transporte para llegar a otro lado, sino que busca que el camino en medio de tu punto inicial a tu punto final tenga sentido y sea variado. No se diga de este mismo punto de Breath of the Wild, porque literalmente todo el juego se trata de que ese camino sea lo más importante, no el destino. Ahora ya ven para dónde voy con todo esto. Esto es el punto de la falta del diseño de Skyward Sword en esta parte del juego. No es necesariamente algo malo lo que se presentó, pero no aporta el sentimiento de inmersión que históricamente había querido hacer Zelda. La nostalgia, ya saben, es un arma muy poderosa, y lo he dicho anteriormente en el canal. Tiene bastante impacto siempre, pero puede ser peligrosa, y pues de eso me incluyo totalmente. La nostalgia puede borrar manchas y puede asignar roles de los mejores juegos de muchas franquicias si se piensa desde la misma nostalgia, como decimos. Skyward Sword es el final de un embudo. Piensen en esto conmigo. Un embudo que cada vez iba haciéndose más chico y más chico en relación con mecánicas de juego que en su presentación seguía siendo lo mismo, pero de una manera cada vez más limitada. No es decir que se estaba haciendo malo, ojo, no estoy diciendo que se estaban haciendo mal los juegos, pero en su esencia estaba borrándose lo que Zelda convertía a Zelda en Zelda, ¿entienden? Breath of the Wild fue un comienzo de sanación, una llamada de atención de lo que se estaba convirtiendo en la franquicia y lo que podía pasarle a la larga a una franquicia que había sido históricamente como la referencia principal de la exploración en videojuegos. Yo sé que a nivel Dungeons no será el más complejo y es de lo que muchos se quejan de Breath of the Wild, yo también. Tal vez The Dungeon seguiría siendo lo mismo o hasta mejor todavía, pero como dijimos, sin esa exploración. Claramente, y esto no me da pena decirlo, Skyward Sword sí es uno de los juegos con mejores diseños de dungeons y peleas con bosses en 3D, totalmente. Desde la icónica pelea contra Coloctos hasta las múltiples peleas contra Jirahim, yo sé que las constantes secuencias de dejar atrapado a The Imprisoned son repetitivas, pero ese es otro tema y otro tipo de diseño de bosses y me voy a extender mucho si empiezo a hablar de eso. Nintendo aseguró que los aspectos más tradicionales de sus dungeons y bosses resaltaran enormemente en Skyward Sword. Y verán, a este juego no lo puedo tomar como un punto de quiebre de la franquicia, porque no lo es, jamás he dicho eso. No puedes culpar a un solo juego sin tomar en cuenta el contexto de lo que le estaba pasando a nivel franquicia y a nivel empresarial de Nintendo. Esto lo voy a repetir porque es muy importante. No puedes juzgar un juego sin saber su contexto histórico, simplemente es inmaduro opinar sin investigar. El problema de Skyward Sword no es su diseño, sino la limitante que se le fue impuesta a nivel de percepción. La presión de la audiencia de tener un mejor combate y más innovador, y la presión de una compañía que estaba lanzando su videojuego casi en las últimas de su consola casera más vendida de la historia y queriendo vender una nueva tecnología para los controles de Wii. Ya saben, el Wii Motion Plus. El problema es el embudo en el que la franquicia estaba metido. Este juego trata más a la franquicia como una celebración, más que una innovación. Claramente este juego, como el mismo Eiji Onuma, dijo en un Nintendo Direct que Skyward Sword trajo elementos que se perfeccionaron en Breath of the Wild. Y creo que de esa celebración viene el encanto para tantas personas. Y los entiendo, hasta a mí me llega a pasar eso. Si bien esa filosofía se cita a menudo como la fuente de las deficiencias del juego, también es responsable de muchas de las mejores cualidades de Skyward Sword. Por cada vez que vuelvo a este juego, todos sus problemas me hacen cada vez asegurar que, a nivel de la exploración, son momentos frustrantes de un diseño no probado. Los controles son frustrantes al punto de no querer revisitarlo por años de mi parte, cosa que el remaster me hizo confirmarlo. Los pequeños cambios que le hicieron cambia muchísimo la percepción y a la progresión del mismo videojuego. Cosas como no ver los mismos textos cuando recoges un ítem y la opción de cambiar la forma de jugar, eso sí es accesibilidad, y eso deben de aspirar todos los videojuegos. Creo que ya se habrán dado cuenta que menciono muchísimo esa palabra, accesibilidad, y es porque es muy importante. Tener opciones es abrirte a tu audiencia, dar facilidades es crear mejor percepción, es tener mejor game design. El problema de Skyward Sword era la frustración de su forma de jugar. Y bueno,
Cuando ya piensas en retrospectiva, la increíble ola positiva que tuvo al principio tiene toda la lógica del mundo. No fue un mal juego, claramente no lo fue, pero su rejugabilidad era nula, porque nadie quería revisitar los controles, y ahí claramente yo los entendía todos. Cuando comparabas Skyward Sword con otros juegos de la franquicia, te dabas cuenta de que la franquicia estaba cayendo en un hoyo de la exploración muy limitada que fue el principal motor de crear Breath of the Wild. Demostrar que se podía hacer la mejor exploración posible en un juego de mundo abierto y el mejor del mismo Zelda. Eso es Breath of the Wild. La metodología y filosofía de combate sangra en el mismo Breath of the Wild. Por eso, este juego de Breath of the Wild es tan importante al día de hoy, tomando la ideología de exploración del primer Zelda con el combate sistemático de Skyward Sword. En ideología es casi lo mismo, pero su ejecución es completamente diferente, y eso es lo importante. Por eso decimos que en esa dichosa ejecución hay mucha área gris. Carajo, Breath of the Wild 2 es una obvia referencia otra vez a Skyward Sword. No es algo que nadie se haya dado cuenta, pero no viene solo de la estética, sino de esta filosofía de controles y de combate que ya existía. De aquí viene su importancia. Zelda es especial por los intentos de juegos como Skyward Sword y porque con los años se demuestran que no eran malas ideas. Otra vez, la parte de la exploración es la excepción en Skyward Sword. No eran malas ideas, sino que eran buenas ideas con ejecuciones malas. Que gracias al cielo hay forma de comprobarlo hoy en día con el remaster. Y verán, para terminar, cada entrega de un nuevo Zelda viene acompañado de una dosis de nostalgia por los juegos anteriores que le seguían dando vida y con las críticas que tuvieran. Y Skyward Sword llegó a sentirse que Zelda ya no podía seguir solo con esta dosis de nostalgia y esperar que todo siga igual. Esto es por la fuerte presión que constantemente tenía la franquicia. Este juego fue el casi punto de quiebre, o simplemente el final de una era, antes de que Nintendo se diera cuenta de que tenían que revolucionar, no continuar con la nostalgia, realmente ser un juego que cambiara de nuevo la industria. Skyward Sword es importante en la historia de los videojuegos por eso, porque fue el detonante para lograr un cambio necesario en una franquicia que lentamente se notaba que lo necesitaba. Aún y con su diseño, el remaster ha funcionado para remarcar todos estos puntos que en su momento llegaban a borrarse entre la nostalgia y el año de su original salida, y debemos de estar agradecidos que podemos verlo desde otra perspectiva. A mí sobre todo me ayudó a entender realmente por qué su diseño no congeniaba con lo anterior y a entender lo bueno entre todo lo malo que tuvo. Skyward Sword fue un despertar como franquicia y una celebración como videojuego, y eso, históricamente, nadie se lo va a quitar. Muchas gracias a ti si llegaste hasta aquí. En serio, desde hace mucho que quiero hablar de este videojuego en el canal, pero bueno, ya se presentó la oportunidad con el remaster. Y antes de despedirnos, quiero decirles que estoy muy feliz porque 9 Years of Shadows salió en la presentación de PAX, y no saben lo orgulloso que me hace ser parte de un videojuego que cada vez evoluciona más y más. He aprendido muchísimo y obviamente seguiré aprendiendo y compartiendo gracias a Halbert y a ustedes que me han acompañado en este hermoso camino. Muchas gracias en serio a todos. Si quieren ver la presentación que se hizo en el PAX, les dejo los links abajo y también el tráiler que salió en IGN y en Game Trailers. Sí, salimos en esos dos y en serio no saben lo feliz que estoy otra vez. No lo pueden ver, pero en serio estoy sonriendo diciendo esto, así que por favor vayan a verlos. Y también si les interesa 9 Years of Shadows, les dejo el link en Steam para que lo agreguen a su lista de deseados. En serio, nos ayudan muchísimo cuando hacen eso, y si les gusta lo que hacemos, compartan los links para que todos lo puedan ver, por favor. Y muchas gracias otra vez. Como siempre les digo, yo soy Champ, y estén en la situación que sea, trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.